Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a partir nuestro taller que lleva por nombre Desafíos para el Comercio Exterior, Perspectivas Logísticas y Financieras. Antes que todo, quiero dar un saludo especial a nuestros expositores que nos acompañan hoy día, nuestros tres expositores, Rodrigo Salas de COFACE, Sebastián Santa Cruz de Abunza y Cristian Hurtado de Banco Estado, a quienes más adelante voy a presentar en propiedad, pero sean ustedes tres muy bienvenidos. También quiero saludar a nuestros colegas de ProChile, a los directores, a nuestros agregados comerciales y sus equipos que se encuentran en las oficinas en el exterior, nuestras oficinas también regionales y a nuestros colegas acá a nivel central. Y especialmente saludar a las empresas y a los representantes de los gremios que se han unido esta mañana, que son finalmente a quienes nos debemos y para quienes desarrollamos todo este tipo de actividades. Para comenzar este taller voy a dejar con ustedes al director de Desarrollo Estratégico de ProChile, Marcelo Sobarzo, que nos va a dar un saludo de apertura y unas palabras respecto al contexto de esta actividad. Marcelo, por favor. Gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos y a todas. Nuestro objetivo principal es estar siempre apoyando a las empresas chilenas en todo el proceso exportador. Hoy día no es la excepción. Hemos preparado un taller en base a temas focales que han sido también levantados en conjunto con las empresas sobre lo que está pasando a nivel mundial en todo lo que es análisis de riesgo, crediticio y comercial, los temas logísticos, el impacto en los mercados financieros, todo lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial. Y hemos elegido a nuestros partners, COFACE, Abunza y Banco Estado, que son parte también de las empresas e instituciones que están trabajando con nosotros en los convenios que hoy día ha elaborado ProChile, siempre en pos de poder apoyar todo lo que es el proceso exportador. Nuestro foco principal es estar con ustedes, es que ustedes puedan resolver sus dudas, que puedan también estar mucho más alertas de lo que va a pasar y lo que está pasando hoy en día en estos tres temas fundamentales a la hora de pensar o de mantener exportaciones a nivel internacional. Nosotros tenemos, obviamente, toda una batería de instrumentos que ustedes ya probablemente han estado usando, realizando con nuestras regiones, todo lo que son las ferias, todo lo que son el tema de los concursos, el proyecto medida, etcétera. Pero estos son temas un poco más estratégicos que queremos también abordar con ustedes y la idea es que ustedes también puedan generar espacios de preguntas y dudas, que sea un taller lo más dinámico posible y que cumpla también con nuestro objetivo, que es apoyar todo el proceso de ustedes y que estén lo mejor informados para tomar decisiones. Así que yo quiero darles solamente la bienvenida, aprovechar un poco a saludar a nuestros expositores también, desearles éxito en esta jornada y que sea lo más provechoso posible a la hora de poder resolver estas dudas y también pedirle a nuestros expositores que podamos mantener lo que es la estructura de nuestro taller. Así que, Alfredo, muchas gracias y éxito en esta actividad. Primeramente vamos a comenzar entonces con Rodrigo Salas. Rodrigo Salas es el CEO de COFACE. COFACE es una compañía francesa que tiene más de 70 años de actividad, está presente en más de 200 países y son un referente en lo que tiene que ver con seguro de crédito, en la gestión de riesgos en general, bueno, y en economía global. Así que voy a dejar a Rodrigo para que nos presente su exposición de análisis de riesgo crediticio y comercial en la coyuntura que se vive hoy por hoy. Rodrigo, te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ProChile por la oportunidad. La pregunta más realizada en el último tiempo. ¿Ven mi pantalla, la presentación? Sí, se ve perfecto. Okay. Perfecto, muchas gracias. Okay. La intención de la conversación de hoy es enmarcarnos un poco en cómo estamos viendo los riesgos de crédito a nivel global y los impactos que puede tener en Chile y en la región. Particularmente nos centraremos un poco más en el efecto que ha tenido
el conflicto bélico de Ucrania con Rusia y todos los efectos colaterales que venimos viviendo desde la mitad de febrero hasta la fecha. En términos generales, el conflicto bélico que fue inesperado hacia fines del año pasado, nadie podría haber esperado o haber predecido este conflicto. En nuestra opinión tiene dos aristas. Estando en Latinoamérica y formando parte de una entidad global, estamos tal vez un poco alejados de la percepción del día a día de la magnitud del conflicto, pero nuestra casa matriz y nuestras oficinas en Europa están muy preocupadas y nos manifiestan que el efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puede tener impactos geopolíticos de magnitud. Por lo tanto, hay dos efectos o dos aristas que me gustaría abordar. Por una parte, el riesgo geopolítico, donde hay una amenaza de extensión de la guerra más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia y Bielorrusia, que hoy día están enmarcados en la zona. Por ejemplo, hay una amenaza latente si algunos países, hay una ampliación de los países miembros de la OTAN, si hay un involucramiento de naciones que Rusia considere como una amenaza o que brinden apoyo bélico, o también cuál será a futuro el rol que pueda tomar China, que hasta el momento ha estado relativamente más al margen, tanto en temas políticos como comerciales. Y por otra parte, vislumbramos que hay un riesgo económico y de comercio derivado de las relaciones comerciales con Rusia y el mundo, y además todos los efectos colaterales en crecimiento y inflación, que son los efectos más evidentes que son más palpables en el corto y mediano plazo. ¿Cuáles han sido algunos de los efectos de esta crisis? Bueno, lo primero, las proyecciones de crecimiento de Rusia y Ucrania para este año son desastrosas, digamos, con recesiones importantes. Estos números son estimativos, pero dependerán mucho de la duración y profundidad que vaya tomando el conflicto, porque no tenemos esa información. Se han profundizado las acciones en los últimos días, cuando parecía que estaba en una especie de stand-by. Nuestras proyecciones, al menos, es que el efecto en PIB para Ucrania sería una caída de 20% este año y para Rusia de 7,5%, pero perfectamente puede ser más que eso. Las principales agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, retiraron la calificación de riesgo soberano de Rusia, dadas las sanciones económicas que tenía el país. No podían seguir calificando la deuda soberana del país. Pero anteriormente a ello, la última acción de rating que había es que tanto Fitch, Standard & Poor's y Moody's tenían rangos de alta probabilidad de riesgo, y S&P, que fue el último en retirar, asignó un default selectivo a la deuda de Rusia, principalmente por la incapacidad de pagar la deuda en la moneda que estaba emitida. Por lo tanto, no había pago en tiempo y forma. No podían pagar en rublos y había algunas restricciones a la utilización de dólares. Por su parte, bueno, y lo importante es que si uno se retrotrae a las calificaciones de riesgo a diciembre del 2021, estaba en grado de inversión. Por lo tanto, hubo un efecto mayor en la capacidad de pago de las obligaciones financieras de Rusia a nivel mundial. Y por el lado de Ucrania, las calificaciones sí se vieron afectadas, pero de manera menor. Hasta antes del conflicto eran del rango de las Bs y de menos, y hubo una baja de un notch aproximadamente. Y esta diferencia, a pesar del impacto que va a tener en la capacidad de generación de ingresos de la economía ucraniana, se debe principalmente a que el mercado estima que van a haber apoyos de los aliados o de países desarrollados en la capacidad financiera de Ucrania para restablecer su economía. En términos de sanciones, que fue el otro efecto inmediato que hubo, donde los países o grupos de países desarrollados usaron las herramientas que tenían a su alcance para presionar al gobierno ruso en términos de moderar su invasión o el conflicto,
o los efectos que pudiese tener la guerra, es decir, una relación efecto-consecuencia a través de una batería de sanciones. Entre algunas de ellas es la prohibición de inversión y congelamiento del Banco Central ruso, es decir, acceso a moneda extranjera muy limitada, congelamiento de activos en bancos y empresas estatales rusas, principalmente en Reino Unido, exclusión de casi todos los bancos del sistema financiero SWIFT, lo que hace que las transacciones con entidades rusas, empresas rusas, sean muy complejas, sanciones a oligarcas y empresarios rusos, parecería menor, pero son casi 1000 empresarios y oligarcas rusos que están distribuidos en el mundo, principalmente en Reino Unido, que han recibido sanciones, incluyendo sus familias, cierre de espacio aéreo, comercial, privado y militar, prohibición de exportación de bienes de lujo a Rusia, sobretasa selectiva de importación de bienes rusos, solo como ejemplo, Gran Bretaña aumentó el impuesto al vodka a un 35% en términos de importaciones, y anuncios de reducción de dependencia del petróleo y gas ruso, que era el principal problema que tenían los países europeos para ser más agresivos en su restricción. Y luego hay otro tipo de sanciones que eran más sociales o de efecto contagio, principalmente para marcar el descontento a nivel global respecto de la situación que estaba viviendo Rusia y Ucrania, y es salida de algunas marcas icónicas de Rusia, tipo McDonald's, Zara, qué sé yo, Apple, suspensión de las principales plataformas de pago, las tarjetas de crédito más usadas a nivel mundial, y también algunas exclusiones deportivas y culturales y cancelaciones de eventos. Entonces, frente a este escenario, el mundo tuvo efectos importantes en ciertos sectores que principalmente se reflejaron en efectos económicos. Algunas industrias, hubo un alza de precio en gran parte de commodities y productos, y las industrias que más se vieron afectadas fueron la industria de energía, petróleo y gas, con un alza importante en el valor de los commodities, recordando que Rusia es el segundo productor de gas a nivel mundial y el tercer productor de crudo, que abastece principalmente el mercado europeo, abastece cerca del 40% del mercado europeo. El efecto en Estados Unidos más acotado, abastece en rangos de 3%, por lo tanto había una facilidad de realocar la oferta, y así lo hizo Estados Unidos. Por el lado de la industria agroalimentaria, que es otra industria que se vio fuertemente afectada, este conflicto se sumaba y ampliaba los efectos que ya venían de la pandemia del alza de materias primas agrícolas. En este sentido, Rusia es el primer exportador de trigo, y Ucrania es el séptimo productor de trigo, sexto en maíz, y top 10 en azúcar, cebada, soja y canola, y el primero en girasol, que está relacionado con el aceite comestible, más la industria de alimentación de animales de crianza. Por tanto, esa concentración o esa importancia en la oferta de las exportaciones mundiales tuvo un efecto inmediato en un alza de precios en los principales productos de exportación agroalimentaria. Acá se cruza también con el impacto geopolítico. Los principales puertos que utiliza Rusia para exportar sus productos agroindustriales están en el Mar de Azov y en el Mar Negro para cubrir los mercados mundiales pasando por Europa. La otra industria que se vio fuertemente afectada fue la de minería metálica y no metálica, donde Rusia es un importante productor y exportador de paladio, aluminio, níquel y cobre. Y eso tiene efectos en ciertas industrias sensibles, como es la industria automotriz, la industria aeronáutica y la construcción. Por lo tanto, nuevamente, hay un alza de precio, una escasez de oferta que afecta al desarrollo de la industria europea y global. Solo a modo de ejemplo, como anécdota, el paladio se usa en la fabricación de convertidores catalíticos y semiconductores, chips, y Ucrania es uno de los principales productores mundiales de chips. Por lo tanto, ya hubo un efecto en cierres de plantas automotrices en Europa por escasez del producto. Volkswagen, Renault, Porsche, algunas de las fábricas de esas marcas. Y finalmente, la industria agroquímica también se va a ver fuertemente afectada, y principalmente los precios de los fertilizantes. El otro oferente mundial importante de fertilizantes es China, pero China ya había anunciado previo al conflicto
que iba a mantener cerrada la exportación de fertilizantes hasta mitad de este año, principalmente para poder desarrollar o proteger la industria local. Por lo tanto, hay escasez de fertilizante a nivel global y esa escasez de fertilizante se traduce en precios. Entonces, los efectos que vamos a tener a nivel de mercado, y eso se redunda en riesgo, al final son inflación, dificultades de comercio y menor crecimiento. Esto se suman inesperadamente a lo que ya arrastraba la pandemia, por lo tanto es un adicional inesperado. Esta tendencia al alza en la región, a nivel global y en Latinoamérica, es menor que el efecto que va a tener en Europa. Solamente en Europa, en la parte de la eurozona, nosotros estimamos que la inflación va a aumentar 1,7 puntos porcentuales solamente por el efecto del conflicto, con una duración que debiese extenderse al menos durante todo el 2022. Por lo tanto, eso debiese tener, y ya ha tenido, implicancia en las tasas de interés para poder controlar dichos efectos. En Latinoamérica está algo más alejado, pero porque hay una exposición más alejada geográfica del conflicto. Sin embargo, estamos sufriendo también los efectos de una tendencia al alza en los precios y en los costos. Por lo tanto, también uno podría tender a pensar que un incremento en los precios de los commodities para un país como Chile, que es altamente exportador de commodities, sería muy beneficioso, pero también vamos a tener un aumento en la estructura de costos de las entidades, por lo tanto no todo es transferible a márgenes. ¿Sí? Y estos efectos son muy combinados o muy, tienen efectos colaterales muy rápidos en todas las economías. Aquí pueden haber algunos gráficos de la exposición de Chile a Rusia, es bastante menor. Sin embargo, sí hay productos importantes, commodity, agroindustrial y algunos menores industriales que pueden afectar. Y claramente algunos países que importan fertilizantes se van a ver más afectados y algunos otros productos que están especificados en los gráficos, digamos. Pero Latinoamérica va a tener una exposición más acotada que Europa, pero no inocua. En términos de crecimiento, por la otra vista, similar a este efecto colateral de mayor inflación, en el caso particular de Chile, nosotros esperamos un efecto en crecimiento, no solamente por el efecto Rusia, es por el contagio a nivel global, de un menor crecimiento para el 2022 en rango de 2%, sin embargo, el Banco Central ya ha ajustado su tasa de crecimiento a rangos de 1,5% aproximadamente, entre 1 y 2%. Y los índices de inflación para este año esperamos que sean 7,8 con un incremento en las proyecciones que se tenía hace algunos meses atrás. Y la tasa de interés con un efecto al alza, como lo hemos visto y lo hemos podido leer en los medios. El gráfico superior derecho, lo que nos está mostrando principalmente la línea celeste es cuándo se hizo la proyección de crecimiento económico y para ese año. Entonces, la línea celeste es el 2021 y la línea azul oscura es el 2022. Entonces, a grosso modo nos va mostrando ciertas tendencias, porque del cuadro abajo les puedo asegurar que podemos estar en los rangos de proyección de inflación y crecimiento, pero no vamos a tener el número exacto. Entonces, yo prefiero mirar algunas tendencias de crecimiento. Y dentro de las tendencias de crecimiento lo que estamos viendo es que a partir de mitad del 2021 más o menos, ya comenzó una tendencia decreciente en la proyección de crecimiento de PIB para Chile el 2022. En respuesta también al fuerte crecimiento que hubo por la mayor liquidez que tenía el mercado durante el 2021, que es la línea celeste. El efecto en la economía chilena que esto va a traer principalmente es una desaceleración a partir del segundo semestre y nosotros estamos viendo algunos segmentos que están más expuestos a riesgo. Va a depender bastante de la liquidez y la capacidad de generar empleo e ingresos, pero la contracción en la economía genera
mayor riesgo crediticio para la industria en la cual nosotros nos desenvolvemos, que es el de seguro de crédito. Por lo tanto, creemos que va a haber más incumplimiento y va a incrementarse la siniestralidad, principalmente a partir de la segunda mitad de este año. Y el gráfico de la izquierda, para mostrar un poco el efecto más marcado que va a haber en la eurozona y los países europeos en términos de crecimiento, nuestra estimación es que más o menos 1,5 puntos porcentuales de menor crecimiento va a tener la eurozona solo por efecto del conflicto Ucrania-Rusia, donde vemos los países que van a estar más afectados, principalmente Alemania, Francia, Italia y España, que tienen una relación comercial, ya sea por energía u otros productos, más intensiva con Rusia. Por lo tanto, el escenario global en términos de riesgo es que vamos a tener un año desafiante, principalmente presionado por las menores perspectivas de crecimiento que van a traducirse al final de cuentas en una presión en la menor demanda de los países o una menor demanda de comercio o la incapacidad muchas veces de poder redireccionar productos con mayor facilidad. A eso se suma la crisis de los contenedores, pero bueno, vendrá la próxima presentación, pero se vislumbra un escenario 2022 complejo en términos de riesgos y capacidad de pago de los distintos agentes comerciales. Latinoamérica en menor medida, con Europa en mayor medida y más afectada. Oye, Rodrigo, bueno, excelente tu exposición. Te agradezco mucho. Yo sé que tienes otras actividades también. Te agradezco que hayas estado hoy día con nosotros porque tuviste que cambiar tu agenda. Sé que tienes un compromiso ahora, así que te vamos a liberar. Así que muchas gracias y vamos a seguir en conversación, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, para poder seguir apoyando de alguna manera a nuestros exportadores con las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Alfredo, y lo que necesiten, no duden en poder contactarnos a través de Chile, tienen nuestros datos. Nosotros encantados de poder profundizar una conversación, si es que la quieren tener, respecto de los riesgos que estamos viendo en Rusia. Muy agradecido. Oye, gracias a ti. Bueno, siguiendo entonces vamos a dar paso a nuestra segunda exposición. Nos acompaña hoy día también, a quien le pido que pueda ir cargando ya su presentación, nos acompaña Sebastián Santa Cruz. Sebastián Santa Cruz es gerente corporativo de agenciamiento y representaciones de Agunza. Agunza, bueno, es una compañía, no sé si necesita tanta presentación, una compañía que conocemos bien en Chile, una compañía nacional, con más de 60 años en el mercado, está presente en más de 20 países, yo diría prácticamente en toda América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, tiene operaciones también en Europa, tengo entendido, y son líderes en transporte multimodal, servicios de agenciamiento y logística general. Y hoy día lo que le pedimos un poco a Sebastián es que nos hable digamos, orientado o con foco a la situación marítima. La presentación de Sebastián hoy día tiene que ver con un panorama logístico internacional, que podamos abordar todos estos temas de concentración de los armadores en los últimos años, cómo eso ha impactado a nivel global y en Chile. Lo mismo a nivel local, todo lo que tiene que ver con la alza exponencial de las tarifas de flete que hemos estado viendo, el problema de la escasez de equipos y de contenedores que es difícil acceder. Así que, Sebastián, esperamos con ansia tu presentación y te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ProChile por la invitación, tener la oportunidad de hablar con la comunidad de exportadores e importadores. Bueno, la industria logística ha estado enfrentando lo que podría llamarse la tormenta perfecta. Tenemos frente a nosotros una tormenta llamada COVID, una tormenta llamada crisis Rusia-Ucrania,
y una tormenta perfecta en la consolidación de los proveedores marítimos principalmente, ¿ya? Y cómo esto se ve reflejado en la vida de los exportadores y en los importadores y qué es lo que ha pasado. Voy a partir con los efectos, algunos de los efectos, porque estos son innumerables, que ha tenido el COVID, que quizás por este conflicto Rusia-Ucrania, uno que quizás piensa que está ya de lado, pero les puedo ratificar que en el caso de China, este conflicto o esta tormenta perfecta sigue en su máxima expresión. Un país que tiene una política de 0 casos y que sus casos de cualquier forma han ido en aumento y donde a pesar de haber pasado ya más de 2 años de la pandemia, vemos medidas absolutamente radicales en términos de cierres de fábricas, cierre de conductos de transporte terrestre, y todo esto obviamente va agregando una presión a algo que se venía descomprimiendo a través del tiempo. Entonces, en lo particular, congestión de puertos. Para que se hagan una idea, hoy en China hay más de 700 naves esperando poder cargar, ¿ya? No solo eso, sino que está la congestión que existe en sus terminales, de que hoy día casi no existen conexiones para contenedores refrigerados y ha hecho que algunas navieras no acepten más contenedores refrigerados a algunos puertos, como el caso de Shanghái. No porque no entre la fruta luego a los mercados, sino que porque la velocidad de retiro de los contenedores no permite que haya más capacidad de conexión en los terminales, y obviamente si subiera el monto de contenedores en el terminal sin conexión podría afectar la integridad de la fruta. Estas medidas COVID también han llegado al cierre de fábricas, tanto automotrices como de producción general. ¿Para qué hablar de los contenedores? Pero esto yo les podría ratificar que ya ha sido resuelto en términos generales. Hoy día no podemos ver una escasez de contenedores que haga que las exportaciones desde Asia a Latinoamérica, por ejemplo, se vean mermadas. Y en su lado opuesto, no vemos que las exportaciones de Chile y el resto de Latinoamérica tengan una grave afectación por la falta de contenedores. Lo que sí sigue, por ejemplo, es la falta de choferes. ¿Ya? Hay una crisis mundial de falta de choferes, no solamente producto del COVID, sino que de otros efectos de empleos mejores remunerados, la irrupción del e-commerce, donde esos choferes gozan de una mejor proyección financiera. En el caso de Estados Unidos, para que se hagan una idea de la gravedad, se prevé para este año una falta de 120.000 choferes. Ya vemos grandes promociones de visas, ¿ya? De visas para centroamericanos para que vayan a manejar camiones dentro de Estados Unidos. Otro de los efectos COVID ha sido el cierre de fronteras, ¿ya? Que eso también ha supuesto severos desafíos a las cadenas de abastecimiento. Y un tema de escasez de productos que yo creo que afectó sobre todo en el año 2020, donde cualquiera de nosotros que quizás tuvo la iniciativa de hacer alguna remodelación en su casa, era muy difícil encontrar productos en los home centers, en los Easy, y eso se vio reflejado en todos los países de igual forma. Del tema de la congestión portuaria, quería mostrarles un gráfico que si bien no está hasta hoy día, sí lo muestra hasta el año pasado, para que se hagan una idea de la distorsión que generó el COVID en la actividad portuaria en China. O sea, en la columna izquierda o vertical pueden ver la cantidad de naves que estaban detenidas, que llegaron cerca de 370 naves detenidas esperando poder cargar. Estos son varios millones de toneladas de productos que no pueden llegar a China o que no pueden salir al resto del mundo. Y este efecto, como les decía hace unos minutos, se ha mantenido con esta radicalización del cero COVID en China, donde hoy día vemos más de 700 naves detenidas afuera de puertos chinos.
Otro de los efectos es la industria aérea. Algunos lo habrán sufrido. Los aviones y los vuelos de pasajeros se vieron fuertemente mermados y el transporte de carga aérea mundial se realiza principalmente en vuelos de pasajeros. Se llama el belly capacity o en la guata del avión. ¿Ya? Y ahí pueden ver cómo se vio mermada la capacidad aérea de pasajeros, llegando a un 33% menos que el año anterior. Y también vemos cómo, por otro lado, la capacidad de aviones cargueros fue incrementando. No solamente cargueros equipados para ser cargueros, sino que aviones de pasajeros que fueron adaptados para ser cargueros. Otro de los efectos importantes que podemos ver también y que va pegando, por supuesto, ya hacia el 2021-22, fue la entrega de aeronaves. O sea, vemos una caída en el año 2020 importantísima en la cantidad de aeronaves que fueron entregadas, y lo mismo pasó en el 2021. Esto recién vemos un pic y una recuperación en el año 2022. La otra parte de la tormenta perfecta tiene que ver con esta crisis Rusia-Ucrania. En el plano económico yo creo que Rodrigo nos hizo casi una maestría en los efectos que está generando. Pero esto tiene efectos igual para el bolsillo del común y corriente. Este aumento de precios de todas las materias primas está generando una inflación que se está viendo, y en respuesta a esa inflación, un alza en las tasas de interés, no solamente en Chile, sino también en el exterior. Ahora, ¿cómo le pega al mercado logístico esto? ¿Ya? Muchos creerán que alza del petróleo significa alza en los precios. Bueno, no es realmente así. Yo les puedo confirmar, después de 20 años en este sector, de que lo que más influye en los precios de fletes mundiales es la oferta y la demanda. Y nos hemos encontrado con una oferta y demanda muy apretada, con una oferta muy contraída en lo que fue el año 2021. Y lo mismo sigue siendo el año 2022. El mercado de los charters, el de arriendo, esta crisis no hemos visto que haya supuesto una mayor presión al mercado de charter o de arriendo, sino que esto ya venía siguiendo una tendencia de la oferta y demanda que les mencionaba antes. En los puertos, la verdad es que el tráfico que supone Ucrania y Rusia no ha generado un efecto cascada tan grande hacia otros puertos en el mundo, por lo cual no vemos que el problema se haya acrecentado. El problema ya estaba presente por un efecto COVID, por ejemplo, que les mencionaba en China, o simplemente por la congestión que se ha generado en puertos como los de Chile, San Antonio o Valparaíso, donde podrán ver naves esperando hasta 20 días o 30 días para poder cargar. Y los fletes que les mencionaba ya tocaron probablemente su techo en el año 2021. El año pasado, un flete de Asia rozó los $15.000. Vimos fletes más altos que eso, pero en promedio las tarifas promedio de mercado se multiplicaron por 8. Es decir, de una tarifa normal de $1.500 pasó a ser $10.000, $12.000, $14.000. Vimos casos incluso de grandes retailers como Walmart en Estados Unidos y México que cerraron buques completos para ellos a tarifas de $16.000, lo cual obviamente no tiene precedente. Ahora, la otra parte de la tormenta perfecta tiene que ver con la concentración en el mercado marítimo. Para que ustedes sepan, el 82% del tráfico mundial se mueve por transporte marítimo. El otro grueso se mueve por transporte terrestre y solo el 1% se mueve por transporte aéreo. A nivel de valor, el transporte aéreo sí llega al 25%, ya ha llegado hasta el 35% de los bienes transportados en el mundo, pero porque solamente productos de alto valor se justifica que se muevan vía avión. Esta imagen les muestra, y esto es una imagen que se actualiza todos los días, cada segundo,
con la ubicación de los buques, ¿ya? Pueden ver en el fondo la concentración de buques cerca de los puertos, no solamente en China, sino que en todo el mundo. Ahora, llevado a números, ¿cómo le ha pegado la concentración del mercado marítimo, principalmente de contenedores? Nos lleva a que el top 10 hoy día maneje el 80% de la oferta mundial. Esto, si lo llevan al año 2010, no llegaba al 60, y si lo llevan al año 2000, no llegaba ni al 40. O sea, la concentración mundial que hay es impresionante, con 4 líderes que superan el 10% y otros que llegan casi al 20%. Y esto es uno de los efectos más importantes en la contracción de la oferta o en el manejo de precios, que ha llevado a un aumento sostenido de los fletes. El Shanghai Containerized Freight Index es el principal indicador de fletes a nivel mundial, que se mide por una combinación de fletes a distintos tráficos desde China. Y ahí pueden ver desde el año 2020 cómo ha subido, tocando su peak a fines del año 2021, y donde ya vemos una pequeña baja, o una baja importante para otros, pero que también obedece quizás al año nuevo chino y a estos efectos COVID que mencionaba antes, donde hay una pequeña disminución en la disposición de carga. Y eso hace que las navieras básicamente tomen medidas tarifarias para llenar sus espacios. Pero si les puedo compartir un dato, vemos los cierres del retail que cierran tarifas anuales con acuerdos que no están más bajos que el año pasado. O sea, sigue siendo el espacio una prioridad al momento de la negociación. ¿Cómo le ha pegado esta concentración de mercado a las navieras de contenedores? Bueno, las navieras de contenedores este año ganaron, o sea, el 2021 ganaron 115 billones de dólares. Para que se hagan una idea, esto representa más de 10 años de utilidad de la industria. O sea, en un año ganaron lo que habían ganado en más de 10 años. Destaca, por supuesto, la ex empresa número 1 del mundo, Maersk, con 18 billones de dólares, CMA, CGM, Costco y Hapag-Lloyd. Y así todos se vieron beneficiados, y esto incluso ha repercutido en que las navieras están saliendo de compras y vemos una integración vertical importante. Vemos a Maersk teniendo una línea aérea, Maersk Air Cargo. Tenemos a CMA CGM comprando un operador logístico gigante llamado SEBA, MSC recientemente cerrando tratos con Bolloré, y así vemos a la industria naviera que con esta liquidez, aparte de mandar a hacer más barcos, están saliendo de su nicho y se están integrando en la cadena de abastecimiento. Ahora, en el caso de Chile, ¿cómo nos pega? Bueno, somos un país netamente exportador marítimo. O sea, más del 93% de nuestra exportación se hace vía marítima, por ende nuestra dependencia es total. Ahora, de este 93% no es solamente contenedores, sino que también es carga suelta o bulk, que se le llama, donde está nuestro mineral de hierro, nuestro concentrado de cobre, que probablemente las condiciones de mercado le han afectado con un alza de precios, pero no tan significativa. En el caso de los contenedores, vemos, por ejemplo, que la temporada de fruta recién pasada, los precios se multiplicaron por 2. Si uno lo ve en términos comparativos con la importación, es una súper buena noticia, pero la fruta pasó de pagar unos 4.500, 5.000 dólares para poder llegar a China a tarifas de 9.000, 10.000 dólares. Ahora, ¿cuál es la gracia ya con esta tormenta perfecta y de tanto marítima, COVID y de crisis Ucrania-Rusia? Es que la economía de Chile está muy diversificada, donde tenemos un socio comercial como China que representa nuestro principal exportación e importación, donde la oferta marítima no se ha visto mermada, donde no vemos problemas como el caso para llegar a Rusia, y ya comentó Rodrigo que en términos agregados no supera el 1 y tanto % de nuestra balanza comercial. Entonces vemos que China, Estados Unidos y Latinoamérica
sigue bastante bien. De hecho, China, incluso con estos efectos COVID, sus exportaciones crecieron un 13% los primeros 12 meses del año. Así que vemos que el comercio internacional sigue con todo, se agregan estas restricciones para la carga refrigerada o los tiempos de espera, pero el comercio internacional sigue dando con fuerza. Y el caso de Chile lo podemos ver en el año 2021. O sea, vemos cómo nuestra balanza comercial básicamente superó con creces lo que veníamos trabajando, incluso en niveles prepandemia. Y mejor aún, los socios comerciales, los principales socios comerciales que vemos en este gráfico, no están afectos a esta, digámoslo así, crisis de guerra. Por ende, nuestros exportadores, si bien algunos están teniendo problemas, como los salmoneros, que sí, Rusia ha representado un porcentaje un poco más alta de sus exportaciones, estos productos están pudiendo ser desviados a países donde hay un consumo y principalmente en estos 5 que mostramos acá. Y por último, hablar del efecto mariposa. Un proverbio chino muy antiguo que habla de que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Lo veíamos en la crisis del 2008, donde se demoró meses en llegar a otros mercados. No voy a hablar del accionario, que siempre reacciona bien rápido, pero sí llegar al bolsillo de los chilenos o de los ciudadanos. Y hoy día vemos que los efectos son casi inmediatos. O sea, la velocidad de transmisión de problemas focalizados y cómo estos afectan el resto del mundo es brutal. O sea, ya habrán visto los efectos en el precio del aceite en Chile, de la harina y por ende del pan. Entonces vemos que ya está la integración del mundo, que cualquier crisis va a tener una repercusión muy inmediata en todos los mercados mundiales. Así que eso es un poco lo que yo les traía para el día de hoy. Espero poder haber agregado algunos datos o haber aclarado la situación y el panorama de cómo se está viendo. En tranquilidad para nuestra comunidad exportadora e importadora. ¿Hay problemas? Sí, pero a nivel de disposición de espacios y contenedores estamos mejor que antes, ¿ya? Y los precios, estamos en una pequeña bajada donde se van a ver beneficiados, pero sí les puedo decir que siguen habiendo argumentos para que los fletes se mantengan en la parte alta de la curva y no bajen a niveles que habíamos visto pre-COVID. Eso sería, Alfredo. Oye, Sebastián, gracias nuevamente. Una excelente presentación. Así que bueno, vamos a seguir en contacto. Nosotros siempre estamos buscando conversaciones con nuestros aliados estratégicos de la industria, de esta y de otras. Así que nos vamos a mantener en contacto y te agradezco de nuevo. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan buena semana a todos.